tocar una obra musical sin autorización es como si se llevara un hijo tuyo. Lo peor de todo que ponen como su primicia en el caso de Amaranta, por ejemplo, y eso sí me da coraje, porque si lo cantan, pues deben decir de quién es la canción y debe decir. No tendría que hablar yo, mis abogados lo van a hacer en su momento. Pero ¿te pidió permiso? No, nada, no tuvo ni siquiera la delicadeza. Bueno, pues qué se puede esperar de dónde viene, cómo viene, ¿no? Sí, entonces lo ha presentado incluso en el extranjero como tema suyo y eso es penal, ¿no? Entonces pues es un hurto, es un robo prácticamente. Algunos que sí han pedido la autorización, como es el caso de la señora Tina, por ejemplo Max Castro, ha cantado Eusebio Grados, tú lo sabes, y así muchos grandes artistas, Anita Santibáñez, la señora Sonia Morales, claro que sí, todos, pero con autorización.